Muy buenos días, chicos y chicas. En esta ocasión hablaremos del conjunto de los números irracionales, el cual representaremos por Q'. Sí, este apóstrofe se lee prima. Mucho cuidado porque si omitimos ese apóstrofe, pues el símbolo ya no se referiría al conjunto de los números irracionales, sino al de los números racionales como vimos. También al conjunto de los números irracionales lo podemos representar por la letra I latina mayúscula. En este conjunto se encuentran todos los números que no se pueden expresar como cocientes de enteros. Recordemos que dijimos que los racionales son los que sí se pueden expresar como cocientes de enteros. Los irracionales son los que no se pueden expresar como cocientes de enteros. Por supuesto, recuerde que en cualquier cociente indicado el divisor debe ser siempre distinto de cero. Es decir, que los números irracionales son todos aquellos que no se pueden expresar como fracciones. Ya que se trata de números decimales que son infinitos y no periódicos, muchas veces se les suele representar mediante símbolos o letras o mediante operaciones indicadas, porque sería imposible escribir las infinitas cifras que lo componen. Por ejemplo, tenemos al número pi, cuyas primeras cifras son 3.14159265. Se puede ver que no hay un patrón de repetición, no hay un periodo, sino que las cifras siguen infinitas veces sin ningún grupo de cifras que se repita en la misma forma. También el número de Euler, cuyas primeras cifras son 2.7182, 81, 82, 84, 59, etc. Este número es el que se utiliza como base para los logaritmos neperianos o logaritmos naturales que vamos a ver en una unidad más adelante. Las raíces indicadas de números que no tienen raíz exacta, pues también corresponden a números irracionales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es un número irracional. La raíz cuadrada de 2 no es un número racional. De hecho, no es un número, este es un número natural, su raíz cuadrada no es un número natural y ni siquiera entero, entonces corresponde a un número irracional. Es decir, ningún número racional elevado al cuadrado elevado a 2 nos da como resultado 2. Por lo tanto, esta raíz corresponde a un número irracional. Asimismo, ningún número racional elevado al cuadrado nos da como resultado 15 y por lo tanto la raíz cuadrada de 15 y también menos raíz cuadrada de 15 es un número irracional. Estas son algunas de sus cifras, las cuales podemos determinar usando una calculadora para verificar. No solamente las raíces cuadradas, sino que en general, si tenemos que buscar la raíz de un número natural y esa raíz no es exacta, entonces corresponde a un número irracional. Por ejemplo, la raíz cúbica de 5 es un número irracional. Si dividimos un número irracional cualquiera, como pi, por ejemplo, entre un número racional distinto de 0, como 2, por ejemplo, el resultado es un número irracional. Aunque no hayamos escrito aquí el resultado, el cociente, sabemos que el resultado es es irracional, porque estamos dividiendo un número con infinitas cifras decimales entre un número que tiene un número finito de cifras. Por lo tanto, el resultado va a tener infinitas cifras decimales y dicho sea de paso, esas cifras no son periódicas. En este otro ejemplo, fíjese que parecería que el número es periódico, pero no es así, porque a pesar de que las únicas cifras que aparecen en la parte decimal no se repiten en la misma forma, aunque son solamente 0 y 5. Después de la primera
de las dos primeras cifras, fíjese, más bien de las tres primeras, fíjese que el 5 aparece dos veces. Luego aparece de nuevo el 0 y el 5 aparece tres veces. Aparece el 0 y el 5 aparece cuatro veces. Ese no es un número periódico y es infinito. No es exacto tampoco. Por lo tanto, el número es irracional. Mucho cuidado, porque el hecho de que veamos una raíz indicada no significa necesariamente que ese número sea irracional, que dicha raíz sea irracional. Estamos diciendo que si la raíz no es exacta, entonces el resultado sería irracional. Pero por ejemplo, en raíz cuadrada de 25, ese número sí es racional, porque la raíz cuadrada de 25 es exacta. Es decir, existe un número racional que elevado al cuadrado da 25. Como sabemos, la raíz cuadrada de 25 es 5, exactamente 5, un número racional. Y por lo tanto, raíz de 25, aunque aparezca indicada, es un número racional. Asimismo, la raíz cúbica de 216, que es 6, es un número racional. Es decir, antes de decir a la ligera que un número es racional o irracional, si aparece una raíz indicada o cualquier operación indicada, primero investiguemos cuál es el resultado de esa operación para luego decidir si se trata de un número racional o irracional. De manera similar, pi sobre pi es un número racional porque estamos dividiendo un número entre el mismo, por supuesto con divisor distinto de 0. Por lo tanto, el resultado de esa división es 1, independientemente de que se trate de un dividendo y un divisor irracionales. De manera similar, al dividir 0 entre raíz de 3 o 0 entre cualquier número irracional, el resultado va a ser 0. Por lo tanto, todos estos números son racionales. Las las propiedades del conjunto Q y las del conjunto Q' son similares. Ambos son conjuntos ordenables, es decir, sus elementos se pueden ordenar. También son infinitos tanto hacia la izquierda como hacia la derecha y tienen la propiedad de densidad. Para el caso particular de los números irracionales, la propiedad de densidad nos dice que entre dos irracionales cualesquiera existen infinitos irracionales y, dicho sea de paso, también racionales. Y por esa razón, es decir, debido a la propiedad de densidad, en el conjunto de los números irracionales no se habla de sucesor ni antecesor. En el conjunto de los números irracionales no hay operaciones internas. Siempre podremos encontrar casos donde el resultado de efectuar las operaciones nos dé como resultado un número racional. Por ejemplo, vimos previamente que si dividimos un número irracional entre él mismo, el resultado es racional. Si multiplicamos por 0 un número irracional, el resultado va a ser racional. O sea, un número que no pertenece al conjunto. Recuerde que las operaciones serán internas si el resultado de efectuar la operación con elementos del conjunto nos da como resultado un elemento que también pertenece al conjunto. Y estamos diciendo que al multiplicar un número que es racional por uno que es irracional, el resultado no es irracional. O sea que no estamos diciendo que esa operación sea interna. Asimismo, si consideramos, por ejemplo, una suma de números irracionales, si los dos son iguales, más bien si son opuestos, el resultado sería 0. Y 0 no es un número irracional. Sí se hacen siempre las siguientes observaciones que es bueno tener en cuenta.
al sumar un racional con un irracional, el resultado es irracional, porque estamos hablando de un número que tiene infinitas cifras decimales que no son periódicas, entiéndase, un número irracional. Al sumarlo con cualquier otro racional, pues por supuesto el resultado tendría también infinitas cifras decimales que no son periódicas, es decir, sería un número irracional. Asimismo, el producto de un racional distinto de cero por un irracional va a ser irracional. Y el cociente de dividir también un número racional distinto de cero entre un irracional será irracional. Repito, eso no significa que esas operaciones sean internas en el conjunto. Para que podamos decir que lo son, deberíamos poder efectuar la operación con dos elementos que sean ambos del conjunto y obtener como resultado un elemento del mismo conjunto. Y podríamos preguntar que a qué conjunto pertenece el producto de un irracional por cero. Supongo que la respuesta es más que sencilla y por eso pues se la voy a dejar como tarea. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.